Escuché a mi hijo hablar dormido. Mañana nos deshacemos de él. Al despertar comprendí que hablaba de mí. Fingí no oír. Tracé un plan silencioso. Esperé al momento justo. Y cuando menos lo esperaban, recuperé lo que me robaron y me tomé la venganza que merecía. Pero primero, déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Cómo un padre que dio todo terminó escuchando a su propio hijo planear deshacerse de él como si fuera basura. Me llamo Alfonso Méndez. Tengo 57 años. Soy dueño de una empresa de construcción que fundé hace 32 años con mis propias manos. Literalmente, empecé como albañil, cargando bultos de cemento, mezclando concreto bajo el sol de Monterrey. Hoy, mi empresa vale aproximadamente 90 millones de pesos. Construimos centros comerciales, edificios de oficinas, fraccionamientos residenciales. Tenemos contratos con el gobierno, con empresas privadas. Somos uno de los constructores más confiables del norte del país. Y lo construí todo sin ayuda, sin herencias, sin contactos privilegiados. Solo trabajo, sacrificio y determinación. Me casé con Daniela cuando tenía 25 años. Ella tenía 22. Era maestra de primaria, hermosa, inteligente, con sueños de tener una familia grande y feliz. Tuvimos 3 hijos. Marco, el mayor, tiene 32 años. Después vino Alejandro, que tiene 29. Y la menor, Lucía, de 26. Durante años, fuimos la familia perfecta. O eso creí. Las fotos en las paredes de mi casa mostraban sonrisas, abrazos, momentos felices, vacaciones, graduaciones, bodas, pero las fotos mienten, o más bien, capturan solo un instante. No muestran lo que pasa antes o después. No muestran las grietas que se forman lentamente, invisibles, hasta que un día todo se derrumba. Daniela falleció hace 4 años. Cáncer de ovario. Luchó durante 2 años. Gasté más de 3 millones de pesos en tratamientos, en doctores, en viajes a Houston para terapias experimentales. Habría gastado 30 millones si eso la hubiera salvado, pero no funcionó, y la perdí. Los últimos días, cuando ya sabíamos que no había esperanza, ella me hizo prometer algo. Alfonso, cuida a nuestros hijos, pero no los malcríes. Ya son adultos. Tienen que aprender a valerse por sí mismos, lo prometo. Y cuídate tú también. No te dejes, no permitas que te usen. Prométemelo. Te lo prometo, no cumplí esa promesa, ni la primera ni la segunda. Después de que Daniela partió, me hundí en el trabajo. Era la única manera de no pensar, de no sentir el vacío de la casa, de no ver su silla vacía en la mesa. Y mis hijos se acercaron más. O eso pensé. Papá, no deberías estar solo, me decía Marco. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Estoy bien aquí, en mi casa, pero es muy grande, muy vacía. ¿Y a tu edad? Tengo 53 años, Marco. No soy un anciano. Lo sé. Solo digo que estaríamos más tranquilos si vivieras con familia. No acepté. Mi casa era mi santuario, el último lugar donde sentía la presencia de Daniela. No iba a abandonarla, pero empecé a notar cosas, pequeñas al principio. Marco venía a visitarme más seguido, siempre con alguna petición. Papá, estoy invirtiendo en un negocio nuevo. ¿Podrías prestarme 200,000 pesos? Te los devuelvo en 6 meses, o le di el dinero. Nunca lo vi de regreso. Papá, mi coche se descompuso. ¿Podrías ayudarme con la reparación? Son 50,000 pesos. Le di el dinero. Después vi que compró un coche nuevo. El viejo nunca estuvo descompuesto. Alejandro era más directo. Papá, necesito dinero. Renata quiere remodelar la casa. Dice que si no lo hacemos, se va a divorciar de mí. ¿Y por qué no usan sus propios ahorros? No tenemos. Sabes cómo están las cosas. La economía, los gastos. Le di 300,000 pesos para salvar su matrimonio. Después me enteré que usaron el dinero para irse de vacaciones a Europa. Lucía era la más sutil. Papi, no es para mí, es para los niños. Tu nieto necesita clases especiales, tratamientos. Ya sabes cómo es. Le di lo que pedía, siempre, porque eran mis nietos, mi sangre, mi legado.
En 4 años, les di más de 5 millones de pesos, en préstamos que nunca fueron devueltos, en emergencias que nunca existieron, en inversiones que nunca prosperaron, y cada vez prometían pagarme. Papá, te juro que te lo devuelvo. Papá, esto es solo temporal. Papá, cuando mi negocio despegue, te pago todo con intereses. Mentiras, todas mentiras. Pero yo quería creerlas, porque eran mis hijos, y los padres quieren creer en sus hijos. Hace 3 meses, Marco vino con una propuesta diferente. Papá, Alejandro, Lucía y yo hemos estado hablando sobre tu futuro, sobre la empresa, sobre tu salud. ¿Mi salud? Estoy perfectamente bien. Papá, tienes 57 años. Has estado trabajando como loco desde desde hace 4 años, sin descanso, sin cuidarte. Es mucho estrés. El trabajo me mantiene cuerdo. Lo entendemos, pero también nos preocupamos. ¿Qué pasa si algo te sucede? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Con tu patrimonio? Necesitamos tener un plan. Tengo un testamento. Todo está en orden. Sí, pero el testamento solo funciona cuando... Bueno, ya sabes. ¿Y si quedas incapacitado? ¿Y si tienes un accidente? ¿Quién maneja todo entonces? Tengo gerentes, socios, gente de confianza. Pero no es lo mismo que familia. Deberías considerar darnos poder legal. A los 3, para que podamos actuar en tu nombre si algo pasa. Por tu protección. Algo en esa conversación me incomodó, pero no sabía qué. Así que cambié de tema. Lo pensaré. Pero Marco no dejó el tema. Regresaba cada semana con lo mismo. Alejandro también empezó a presionar. Y Lucía, con su cara de niña inocente, me decía: «Papi, solo queremos cuidarte, como tú nos cuidaste a nosotros». Hace 2 meses, tuve un pequeño incidente. Me mareé en la oficina. Nada grave, solo un momento de presión baja. Me recuperé en minutos. Pero uno de mis empleados llamó a Marco, y él llegó como tornado. «Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Solo un mareo. Eso no es normal. Necesitas ver a un doctor». «Ya tengo doctor. Me hago chequeos regulares. Pero esto es diferente. Esto es grave. ¿Y si es tu corazón? ¿Y si es tu cerebro? Papá, tienes que tomarte esto en serio». Me llevó al hospital, contra mi voluntad. Me hicieron estudios, todo. El doctor dijo que estaba perfectamente bien. Presión un poco alta, estrés, pero nada preocupante. «Ve a casa, descansa más, come mejor. Y todo estará bien», me dijo el doctor. Pero Marco no estaba satisfecho. «Doctor, ¿y su memoria, su capacidad cognitiva? ¿No deberían revisar eso también?» «¿Por qué revisaríamos eso?» «Porque últimamente ha estado olvidando cosas, confundiendo fechas, repitiendo historias». Era mentira. Mi memoria estaba perfecta, y el doctor lo confirmó después de más estudios. Su padre está completamente lúcido. No hay signos de demencia o deterioro cognitivo. Vi la decepción en la cara de Marco, y en ese momento debí haberlo entendido. Debí haber visto lo que estaba planeando, pero no lo hice porque no quería verlo, porque era mi hijo, y los padres son ciegos cuando se trata de sus hijos. Hace un mes, los 3 vinieron juntos. Marcos, Alejandro y Lucía, con sus cónyuges. Una reunión familiar, dijeron: «Papá, tenemos que hablar». Empezó Marco. Los demás asentían. «¿Sobre qué?» «Sobre tu empresa, tu patrimonio, tu futuro». Hemos estado consultando con abogados, con contadores, y todos coinciden en lo mismo. Necesitas planificar mejor. Ya tengo planes. Todo está documentado. Ustedes heredan todo cuando yo falte. Pero ese es el problema. Cuando tú faltes. Y mientras tanto, estás trabajando hasta el cansancio, solo, sin ayuda. Es insostenible. Tengo gerentes que no son familia. Papá, seamos honestos. ¿Confías realmente en ellos más que en nosotros? ¿En extraños más que en tu propia sangre? No es eso. Entonces déjanos ayudarte. Haz una transferencia gradual. Ponme a mí como director general, a Alejandro como director financiero, a Lucía como directora de recursos humanos. Y tú puedes ser presidente del consejo.
sin el estrés del día a día, disfrutando tu vida, sabiendo que tu legado está en buenas manos. Sonaba razonable, incluso lógico, pero algo me molestaba. Ninguno de ustedes sabe nada de construcción. Podemos aprender y tenemos buenas ideas, ideas modernas, para hacer crecer la empresa. La empresa está creciendo bien como está, pero podría crecer más, mucho más, con nueva visión, nuevas estrategias. Déjenme pensarlo. Se fueron frustrados y yo me quedé inquieto, preguntándome por qué la conversación me había dejado con este mal sabor. Hace 2 semanas vino solo Alejandro, con una propuesta diferente. Papá, olvida lo que dijo Marco. Él siempre quiere controlarlo todo, pero yo tengo una idea mejor. ¿Qué tal si vendes la empresa? Ahora, mientras tiene valor, hay inversionistas interesados, podrías sacar fácilmente 100 millones, tal vez más, y después repartes el dinero entre nosotros, nos das nuestro adelanto de herencia, y todos felices. ¿Y qué hago yo? Lo que quieras. Viajar, descansar, disfrutar. Con el dinero que te quedes, puedes vivir como rey el resto de tu vida. ¿Y si no quiero vender? ¿Por qué no querrías? ¿Para qué seguir trabajando a tu edad? Ya hiciste tu parte, ya construiste tu imperio. Ahora es tiempo de disfrutarlo. No voy a vender. Se fue enojado. Y yo empecé a preocuparme de verdad. Hace una semana, Lucía vino sola, llorando. Papi, estoy desesperada. Jorge me va a dejar. Dice que no puede más con las deudas, que necesita dinero para empezar de nuevo. Y si no le doy algo, se va a llevar a los niños, a mis hijos, a tus nietos. ¿Cuánto necesitas? 500,000 pesos. Lucía, eso es mucho dinero. Lo sé, pero es mi matrimonio, mis hijos, tu familia. Por favor, papi, por favor. Le di el dinero. De mi cuenta personal, 500,000 pesos. Después me enteré que Jorge nunca amenazó con irse, que las deudas eran para pagar un coche nuevo que Lucía quería. Y ahí fue cuando empecé a entenderlo. No eran peticiones desesperadas de hijos en problemas, era un plan sistemático, coordinado, para sacarme todo el dinero que pudieran antes de... ¿Antes de qué? Decidí investigar, discretamente. Contraté a un contador independiente para revisar mis finanzas. Lo que encontró me heló la sangre. En 4 años, había transferido a mis hijos casi 8 millones de pesos. Además de eso, había garantizado préstamos para ellos por otros 3 millones. Préstamos que nunca pagaron y que ahora yo tenía que cubrir. 11 millones de pesos, desaparecidos, y ni un solo peso devuelto. Pero había más. El contador encontró movimientos extraños en una de mis cuentas corporativas. Retiros pequeños, 5,000 aquí, 10,000 allá. Sumaban casi medio millón en 6 meses. ¿Autorizó estos retiros?, me preguntó. No. ¿Quién tiene acceso a esta cuenta? Solo yo. Y Marco. Le di acceso hace 2 años para una emergencia, pues alguien está retirando dinero regularmente, y tiene que ser alguien con acceso. Marco me estaba robando, mi propio hijo. Decidí confrontarlo, pero antes de hacerlo, quise estar seguro. Instalé cámaras en mi oficina, sin que nadie supiera, y esperé. 3 días después, Marco entró a mi oficina cuando yo no estaba. Lo vi en la grabación. Fue directo a mi computadora. Sacó una libreta con contraseñas. Mi libreta, la que guardaba en mi escritorio con llave. Había sacado una copia de la llave. ¿Cuándo? No lo sé, pero la tenía. Entró a mis cuentas. Transfirió 20,000 pesos a una cuenta que no reconocí. Después cerró todo y se fue, como si nada. Mi propio hijo, robándome, en mi propia oficina. Esa noche planeaba confrontarlos. A los 3, exigir explicaciones, terminar con esto de una vez. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Marco vino a dormir a mi casa. Para cuidarte, dijo. Te ves cansado, deberías descansar. Yo me quedo por si necesitas algo. Acepté, porque aunque sabía que me estaba robando, todavía tenía esa pequeña esperanza. Esa voz tonta que decía, tal vez tiene una explicación, tal vez no es lo que parece. Me acosté temprano. Él se quedó en la sala, viendo televisión, pero no podía dormir.
Mi mente daba vueltas, procesando todo, planeando qué decir, cómo decirlo. Alrededor de medianoche me levanté para ir al baño. Cuando pasé por la sala, vi a Marco dormido en el sofá, su teléfono en la mano. Había estado escribiendo mensajes antes de quedarse dormido. Y entonces habló, en sueños, su voz clara, fuerte. Mañana nos deshacemos de él. Me quedé paralizado. ¿Había escuchado bien? Siguió hablando. Fragmentos, frases cortadas por el sueño. El notario, todo firmado, incompetente, no puede oponerse. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía, pero siguió dormido, siguió hablando. Alejandro tiene el asilo, Lucía maneja los papeles, mañana firmamos. Asilo, papeles, firmamos. Me iban a internar en un asilo, declararme incompetente, tomar control de todo. Entonces vendemos todo, repartimos el dinero y se acaba el viejo. Viejo, así me llamaba. No, papá, viejo. Regresé a mi habitación, silenciosamente, el corazón en la garganta, las manos temblando. Me senté en mi cama, en la oscuridad, procesando lo que acababa de escuchar. Mis hijos, mi sangre, estaban planeando deshacerse de mí, encerrarme en un asilo, declararme incompetente, robarme todo y dividirse mi vida como buitres sobre una carroña. La traición dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido, más que perder a Daniela, porque ella no me eligió dejar, pero ellos me estaban eligiendo a propósito eliminar de sus vidas. Por dinero, solo por dinero. Pasé el resto de la noche despierto, pensando, planeando, decidiendo. Si querían guerras iban a tenerla, pero en mis términos, no en los suyos. A la mañana siguiente, actué completamente normal, como si no hubiera escuchado nada, como si no supiera nada. «Buenos días, hijo», dije cuando Marco se despertó. «¿Dormiste bien?» «Sí, papá. ¿Y tú?» «Como bebé. Gracias por quedarte, te lo agradezco». «Siempre, papá, siempre estoy para ti». «Mentiroso». Pero sonreí y asentí como si le creyera. Se fue después del desayuno, prometiendo volver pronto. «Para cuidarte», dijo, y yo empecé a ejecutar mi plan. El plan que había formulado durante las horas de insomnio. El plan que les iba a enseñar a mis hijos la lección más cara de sus vidas. Porque si pensaban que era un viejo tonto al que podían manipular, estaban muy equivocados. Y cuando terminara con ellos, sabrían exactamente con quién se habían metido. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. No al notario que mis hijos conocían, a otro, uno completamente privado, el licenciado Vargas, un tipo discreto que había usado para asuntos delicados de la empresa. «Licenciado, necesito verlo urgentemente y necesito que sea completamente confidencial». «Por supuesto, don Alfonso». «¿Cuándo?» «Ahora, hoy, es una emergencia». Nos reunimos en su oficina 2 horas después. Le conté todo, los préstamos no devueltos, los robos de Marco, lo que había escuchado esa noche. El licenciado Vargas tomaba notas, su expresión cada vez más seria. «Don Alfonso, esto es grave, muy grave. Sus hijos están planeando cometer fraude, posiblemente secuestro. Si intentan internarlo contra su voluntad, y definitivamente robo. ¿Qué puedo hacer? Primero, proteger sus activos, inmediatamente. Después, reunir evidencia. Y finalmente, tomar acción legal. Pero tiene que ser estratégico. Si ellos sospechan que usted sabe, podrían acelerar sus planes. ¿Y cómo protejo mis activos? Transferimos todo a estructuras legales que ellos no puedan tocar. Fideicomisos, sociedades, cuentas offshore si es necesario. Lo hacemos hoy, ahora. Antes de que puedan actuar, hágalo. Pasamos las siguientes 6 horas firmando documentos, reorganizando todo mi patrimonio. La empresa quedó bajo una estructura corporativa nueva, con junta directiva que yo controlaba completamente. Mis hijos no aparecían en ningún lado. Las propiedades personales fueron transferidas a un fideicomiso, con instrucciones específicas de que solo yo podía tomar decisiones mientras estuviera vivo y competente. Y la competencia tenía que ser certificada por 3 doctores independientes. No solo uno que mis hijos pudieran comprar,
Las cuentas bancarias fueron cerradas, nuevas cuentas abiertas en bancos diferentes, sin acceso para nadie más. ¿Y el testamento?, pregunté. Lo vamos a modificar, no completamente, no queremos que sospechen, pero vamos a incluir cláusulas que los protejan de su propia codicia. ¿Cómo? Si intentan declararlo incompetente, si intentan tomar control de sus bienes por la fuerza, si intentan cualquier acción legal contra usted, automáticamente pierden su herencia. Todo va a caridad. Perfecto. Pero don Alfonso, hay algo más que necesita hacer, evidencia, necesita grabarlos, hacerlos confesar sus planes. Sin eso, todo lo que tiene son sospechas, pero con grabaciones, con pruebas concretas, puede destruir cualquier argumento legal que intenten hacer. ¿Y cómo hago eso? Los confronta, pero en sus términos, en un lugar controlado, con grabadoras escondidas, y los deja hablar, los deja revelar todo. Y después usted decide qué hacer con esa información. Regresé a casa esa noche con un plan, y con grabadoras profesionales que el licenciado Vargas me consiguió. Pequeñas, invisibles, pero con excelente calidad de audio. Instalé una en mi estudio, otra en la sala, una más en el comedor, en todos los lugares donde normalmente nos reuníamos. Después llamé a mis 3 hijos. Necesito hablar con ustedes, los 3 juntos, mañana en la noche, en mi casa. Es importante. ¿Sobre qué, papá?, preguntó Marco, su voz cautelosa. Sobre su propuesta, sobre darles control de la empresa. He estado pensando, y creo que tienen razón. Es tiempo de que me retire, de que disfrute la vida, de que ustedes tomen el control, silencio del otro lado. Después, de verdad, pero quiero hacerlo bien, documentado, legal. Por eso los necesito a los 3. Mañana, a las 8 de la noche, ahí estaremos, papá, te lo prometo. Por supuesto que estarían. Finalmente les estaba dando lo que querían, o eso pensaban. Pasé todo el día siguiente preparándome, revisando cada detalle, asegurándome de que las grabadoras funcionaran perfectamente, preparando las preguntas correctas, las que los harían revelar todo. Llegaron exactamente a las 8, los 3, con sus cónyuges, todos sonriendo, todos emocionados. Papá, estamos tan contentos de que hayas tomado esta decisión, dijo Lucía abrazándome. Es lo mejor, para todos. Siéntense, dije. ¿Quieren algo de tomar? No, papá, solo queremos escuchar tu plan. Nos sentamos en la sala. Ellos en el sofá grande, yo en mi sillón favorito, el que Daniela me regaló hace 20 años, donde solía sentarme a leer mientras ella veía televisión. Antes de empezar, dije, quiero entender algo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente todos están tan interesados en el negocio? Durante años no les importó. Ninguno quiso trabajar conmigo. Ninguno mostró interés. Y ahora, de repente, todos quieren estar involucrados. ¿Por qué? Marco respondió primero. Porque maduramos, papá. Porque finalmente entendemos el valor de lo que construiste. Y porque queremos protegerlo. Protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti mismo, intervino Alejandro. Papá, has estado trabajando sin parar desde que mamá. Desde hace 4 años. Te estás desgastando. Te estás agotando. Y nos preocupa que si sigues así, algo malo va a pasar. Un infarto. Un accidente. Algo. Y queremos evitar eso, agregó Lucía. Queremos que vivas, que disfrutes, que pases tiempo con tus nietos, que seas feliz. Sonaba bien, casi creíble. Si no hubiera escuchado a Marco hablando dormido, tal vez lo habría creído. Entiendo, dije, y aprecio la preocupación, pero tengo algunas preguntas sobre los detalles, sobre cómo exactamente planean manejarlo todo. Por supuesto, dijo Marco sacando una carpeta. De hecho, trajimos algunos documentos para que los revises, para que veas que todo está pensado, todo está planeado. Abrió la carpeta. Adentro había documentos legales, poderes notariales, transferencias de acciones, autorizaciones bancarias y un documento que me heló la sangre. Una solicitud de declaración de incompetencia, ya llena,
con espacios para las firmas de 3 doctores. ¿Qué es esto?, pregunté señalándolo. Marco dudó. Después, es solo una precaución, papá, en caso de que tu salud empeore, para que podamos actuar rápidamente, sin trámites largos. ¿Y ya tienen doctores que firmarían esto? Bueno, conocemos algunos que podrían evaluar tu condición, si es necesario, o aunque no lo sea. Papá, ¿por qué dices eso? Porque el mes pasado llevaste al doctor a mentir sobre mi memoria. Dijiste que estaba olvidando cosas, repitiendo historias, y no era verdad. Estaba preocupado. No, estabas construyendo un caso para declararme incompetente, para quitarme todo. ¿No es así? El ambiente en la sala cambió. Las sonrisas desaparecieron. Las máscaras cayeron. Papá, creo que estás malinterpretando, empezó Lucía. No, creo que finalmente estoy entendiendo. Déjenme hacerles una pregunta. Los 8 millones de pesos que les he dado en los últimos 4 años, ¿planeaban devolverlos alguna vez? Silencio. ¿Y los $500,000 que Marco ha estado robando de mi cuenta corporativa? ¿También era una emergencia? Marco se puso pálido. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé qué, Marco? ¿Cómo sé que me estás robando? Porque puse cámaras en mi oficina y te vi entrando con llave copiada, usando mis contraseñas, transfiriendo mi dinero. Se puso de pie. Papá, yo puedo explicar. Siéntate, no he terminado. Y tú, Alejandro, los 300,000 que te di para salvar tu matrimonio, ¿realmente Renata amenazó con divorciarte? ¿O solo querías dinero para irte de vacaciones? Papá, eso fue real. Mentira. Vi las fotos en Facebook, en un resort de 5 estrellas en Grecia, con el hashtag mejor viaje de nuestras vidas. No se ve como un matrimonio en crisis. Papá, déjame explicar. ¿Y tú, Lucía, los 500,000 de la semana pasada, Jorge realmente amenazó con llevarse a los niños? ¿O solo querías un coche nuevo? Lucía empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de alguien que fue atrapado. Papá, no entiendes. Necesitábamos ese dinero. Teníamos gastos. Claro, como el Porsche de Marco, como el viaje de Alejandro, como tus joyas de diseñador, Lucía. Todo gastos necesarios, pagados con mi dinero. Es tu dinero, explotó Marco. Pero algún día será nuestro. Solo estamos tomando nuestro adelanto de herencia. Ah, entonces lo admites, que me están robando porque sienten que tienen derecho a mi dinero, aunque yo siga vivo. No lo dijimos así. ¿Y qué hay de lo que escuché anoche? ¿Cuándo hablabas dormido, Marco? ¿Cuándo dijiste, mañana nos deshacemos de él? ¿A quién te referías? El silencio fue absoluto. Todos se quedaron inmóviles, como estatuas. No respondas. Continué. Sé a quién te referías. A mí. El viejo, como me llamaste. El plan era declararme incompetente hoy, después internarme en un asilo y entonces tomar control de todo, vender la empresa, dividir el dinero y olvidarse de que existo. Papá, eso no es, empezó Lucía. No me mientas más, grité. No me insultes pretendiendo que esto es algo diferente. Los escuché. Sé lo que planeaban. Y sé por qué vinieron hoy tan emocionados, porque pensaban que finalmente tendrían acceso a todo. Marco cambió de táctica. La preocupación falsa desapareció. Fue reemplazada por algo frío. Calculador. ¿Y qué si así es?, dijo. ¿Qué vas a hacer al respecto, papá? Ya estamos aquí. Tú nos invitaste. Y tenemos estos documentos que tú dijiste que ibas a firmar. No voy a firmar nada. Oh, creo que sí. Porque si no lo haces, vamos a proceder de todas formas. Tenemos doctores que testificarán que estás paranoico, que estás imaginando cosas, que tu salud mental está deteriorada, y un juez nos dará tutela de todas formas. ¿Doctores que compraron? ¿Que van a mentir? Doctores que van a decir la verdad, que estás actuando errático, acusándonos de cosas sin pruebas, gritando, siendo irracional. Todo eso suena a demencia, ¿no crees? Y nosotros solo estamos tratando de ayudarte, agregó Alejandro. Pobres hijos preocupados tratando de cuidar a su padre enfermo. Eso es lo que todos van a ver.
Así que firma los papeles, dijo Marco empujando la carpeta hacia mí. Y esto puede ser fácil. Te instalamos en un lugar bonito, con cuidado las 24 horas, viviendo cómodamente, y nosotros manejamos el negocio. Y si me niego, entonces lo hacemos por la fuerza. Y créeme, papá, no va a ser tan cómodo. Los miré, a los tres. Mi sangre, mi legado, y vi a extraños, a personas que no conocía, que tal vez nunca conocí. Tienen razón, dije finalmente. No puedo luchar contra los tres. No puedo detenerlos si están determinados. Sonrieron, pensando que habían ganado. Pero continué. Hay algo que no saben, algo que hice ayer. ¿Qué hiciste?, preguntó Marco con desconfianza. Reorganicé todo mi patrimonio. La empresa ya no está a mi nombre. Está bajo una estructura corporativa con junta directiva. Junta que yo controlo, pero de la cual ustedes no son parte. ¿Qué? Las propiedades están en fideicomiso, con cláusulas específicas. Si alguien intenta declararme incompetente, si alguien intenta tomar control por la fuerza, el fideicomiso se disuelve. Y todo va a caridad. Ustedes no reciben nada. Eso no es legal. Es completamente legal. Pregunten a mi abogado. Ah, espera, ustedes no saben quién es mi abogado, porque usé uno diferente, uno que ustedes no conocen, uno que no pueden comprar. «No puedes hacer eso», gritó Alejandro poniéndose de pie. «Ya lo hice. Ayer. Mientras ustedes planeaban cómo deshacerse de mí, yo estaba protegiéndome de ustedes. Vamos a pelear esto en corte», amenazó Marco. «Háganlo, pero sepan esto. También los estuve grabando, ahora mismo, esta conversación completa, donde admitieron robarme, donde admitieron sus planes, donde amenazaron con internarme por la fuerza. Todo está grabado, y copias ya están con mi abogado, con instrucciones de entregarlas a las autoridades si algo me pasa». Sus rostros pasaron por varias emociones: shock, rabia, miedo y finalmente odio puro. «Nos traicionaste», susurró Lucía. «¿Yo los traicioné? ¿Yo? ¿Después de lo que ustedes me hicieron? ¿Después de robarme? ¿De planear encerrarme? ¿De intentar quitarme todo lo que construí? Eres nuestro padre. Se supone que debes cuidarnos. Los cuidé. Durante 30 años. Les di todo. Educación, oportunidades, dinero, amor. Y ustedes me pagaron tratándome como un obstáculo, como algo de lo que deshacerse. Si nos hubieras dado lo que merecíamos desde el principio», empezó Marco. «Merecían. Ustedes no merecían nada. No trabajaron por nada. No construyeron nada. Solo esperaron con la mano extendida, tomando, siempre tomando, y nunca dando nada a cambio. Fuera», dije señalando la puerta. «Fuera de mi casa. Los tres. Ahora». «Papá, espera», intentó Lucía. «No soy tu papá. No más. Un padre es alguien que amas, que respetas, que valoras. Ustedes no me aman. No me respetan. Solo aman mi dinero. Así que no. No soy su padre. Y ustedes ya no son mis hijos. No puedes desheredarnos. Ya lo hice. El Nuevo Testamento está firmado. Cuando yo muera, todo va a caridad, a orfanatos, a escuelas, a gente que realmente lo necesite. Ustedes no reciben un solo peso. Vamos a impugnar ese testamento», gritó Marco. «Háganlo. Con las grabaciones que tengo, con la evidencia del robo, con todo lo documentado, ningún juez les va a dar nada. De hecho, probablemente enfrenten cargos criminales». Los tres se pusieron de pie. Me miraron con odio puro, y uno por uno salieron de mi casa, dando portazos, gritando amenazas, prometiendo venganza. Y yo me quedé sentado en mi sillón, solo, en la casa vacía, con las grabadoras todavía funcionando, capturando el silencio que siguió a la tormenta. Había ganado. Protegí mis activos, expuse sus planes, los detuve. Pero el precio fue mi familia, lo único que me quedaba después de perder a Daniela. Y mientras me servía un whisky con manos temblorosas, me pregunté, ¿realmente había ganado? Los siguientes días fueron silencio absoluto. Mis hijos no llamaron, no escribieron, nada.
Y aunque eso era lo que yo quería, lo que había forzado con mis acciones, dolía de una manera que no esperaba. Me había preparado para la confrontación, para la batalla legal, para las amenazas, pero no me había preparado para el vacío, para despertar cada mañana sabiendo que ya no tenía familia. Don Felipe, mi vecino y uno de mis pocos amigos reales, vino a verme 3 días después de la confrontación. Alfonso, ¿estás bien? Te ves terrible. Estoy bien. No lo estás. ¿Qué pasó? Le conté todo, cada detalle, desde el dinero robado hasta la conversación grabada, hasta desheredarlos. Don Felipe escuchaba en silencio. Cuando terminé, negó con la cabeza. Hiciste lo correcto, pero duele, ¿verdad? Como no tienes idea. ¿Sabes cuál es el problema con dar todo a tus hijos? Que nunca aprenden a valorar nada, porque todo les llega fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio. Y cuando finalmente se les acaba, cuando finalmente alguien dice basta, ellos no entienden por qué. Porque en su mente tienen derecho a todo. ¿Tú pasaste por algo así? Con mi hermano. Le presté dinero durante años, para sus negocios, para sus deudas, para todo. Y nunca me devolvió nada, hasta que un día dije que no, y me acusó de ser egoísta, de darle la espalda a la familia, como si yo fuera el problema por no seguir financiando su irresponsabilidad. ¿Y qué hiciste? Lo dejé ir. Fue difícil, pero fue necesario. Y tú acabas de hacer lo mismo. Ahora tienes que vivir con esa decisión, y créeme, va a doler por un tiempo, pero eventualmente vas a encontrar paz. ¿Cuánto tiempo tomó para ti? Años, pero llegó. Y cuando llegue para ti, vas a entender que no perdiste a tu familia, porque lo que tenías no era familia real, era una transacción, un intercambio de dinero por afecto fingido, y eso no es familia. Sus palabras tenían sentido, pero no hacían que doliera menos. Una semana después de la confrontación, mi contador me llamó. Don Alfonso, tiene que ver esto. ¿Qué pasó? Marco intentó acceder a una de las cuentas corporativas viejas, la que cerró hace 2 semanas. El banco lo rechazó, obviamente, pero después trató con otros 2 bancos, como si estuviera probando cuáles cuentas todavía funcionaban. ¿Y ninguna funcionó? Ninguna. Todo está protegido, pero lo interesante es lo que pasó después. Marco fue al banco en persona, exigió hablar con el gerente, dijo que había un error, que él era director de su empresa, que tenía derecho al acceso. ¿Y qué dijo el banco? Que no había ningún director con ese nombre en ninguna de sus empresas, que la estructura corporativa había cambiado y que él no tenía ninguna autorización. ¿Cómo reaccionó? Según el gerente, se puso violento, empezó a gritar, a amenazar, hasta que llamaron a seguridad y lo sacaron. El banco está considerando emitir una orden de restricción. Bien, que lo hagan. Quiero documentado todo. Hay algo más. Alejandro intentó vender una de sus propiedades, una casa que usted le ayudó a comprar hace 3 años. Pero cuando el notario revisó los títulos, descubrió que la casa nunca fue transferida completamente a nombre de Alejandro. Está a nombre de una sociedad, una que usted controla. Y Alejandro no puede venderla sin su autorización. Se puso furioso. Está amenazando con demandarlo. Que lo intente. Esa propiedad fue comprada con mi dinero. 500,000 pesos que presté y nunca fueron devueltos. Técnicamente, la propiedad es mía. Yo solo le permití vivir ahí. ¿Quiere recuperarla? Pensé por un momento. No todavía, pero quiero que él sepa que puedo hacerlo. Que todas las ayudas que les di tienen strings attached. Y que si siguen con esta guerra, voy a tirar de esas cuerdas. 2 semanas después recibí una carta de un abogado representando a mis 3 hijos. La carta exigía que revirtiera todos los cambios que había hecho, que restaurara el testamento original, que les diera acceso a las cuentas corporativas y que les pagara compensación por el daño emocional que les había causado. La compensación que pedían era de 3 millones de pesos, cada uno, 9 millones en total. Llevé la carta al licenciado Vargas. ¿Qué piensa? Pienso que están desesperados y que saben que no tienen caso, pero están probando, esperando que usted ceda para evitar una batalla legal pública. No voy a ceder. Bien, entonces respondemos. Y respondemos fuerte.
El licenciado Vargas preparó una respuesta. No era solo una negación, era un contraataque. Detallaba cada peso que les había dado durante 4 años, cada préstamo no devuelto, cada emergencia falsa, cada robo documentado, y terminaba con una advertencia. Si procedían con la demanda, yo presentaría cargos criminales por fraude y robo, con toda la evidencia, con todas las grabaciones. La carta fue enviada y esperamos. La respuesta llegó 3 días después, no del abogado, sino de Lucía, en persona. Tocando a mi puerta un sábado por la mañana, abrí sin pensar, error, porque no venía sola. Traía a mis 2 nietos, Mateo, de 7 años, y Sofía, de 5. «Hola, papá», dijo con voz suave. Los niños querían ver a su abuelo. «¿Qué estás haciendo, Lucía?» «Visitándote. ¿No podemos visitarte?» Los niños corrieron hacia mí. «Abuelo», me abrazaron, y mi corazón se partió un poco más, porque esto era manipulación, pura, simple. Lucía sabía que yo amaba a mis nietos, que ellos eran mis únicos vínculos de afecto real que quedaban, y los estaba usando como armas. «Niños, vayan a jugar al jardín», dije. «El abuelo necesita hablar con su mamá». Cuando estuvimos solos, confronté a Lucía. «¿Qué quieres?» «Quiero que arreglemos esto, papá. Esta pelea, esta guerra, no es buena para nadie, especialmente para los niños. No merecen perder a su abuelo por un malentendido. No fue un malentendido. Ustedes planearon robarme, encerrarme, quitarme todo. Estábamos preocupados por ti. Tal vez nos excedimos, pero nuestras intenciones eran buenas». «Mentira. Papá, por favor, piensa en los niños. Mateo pregunta por ti todos los días. Sofía llora porque extraña a su abuelo. ¿De verdad quieres privarlos de ti por orgullo?» «No es orgullo, es protección. Si los dejo entrar otra vez, ustedes van a volver a intentar lo mismo. Van a seguir manipulando, robando, mintiendo. No lo haremos. Te lo prometo. Solo danos otra oportunidad. Por favor». Miré a mis nietos por la ventana, jugando inocentemente en el jardín, sin idea de la guerra que sus padres habían iniciado, sin culpa de nada. «Los niños pueden visitarme», dije finalmente, «pero supervisados por terceros, no por ti, no por ninguno de ustedes. Arreglaré visitas con una supervisora neutral para proteger a todos. ¿No confías en tu propia hija?» «No, ya no». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Papá, yo sé que la cagamos, sé que todo salió mal, pero somos tu familia, tu sangre». «¿De verdad vas a tirarlo todo?» «Ustedes ya lo tiraron. Yo solo estoy protegiendo lo poco que queda». Se fue llorando, llevándose a los niños, y yo me quedé otra vez solo, preguntándome si había hecho lo correcto, si era demasiado duro, si debía dar otra oportunidad. Pero después recordaba a Marco hablando dormido. Mañana nos deshacemos de él, y sabía que no podía ceder. Un mes después de la confrontación inicial, Marco apareció en mi oficina, sin avisar, sin cita, simplemente entró. «Papá, tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar, y estás invadiendo propiedad privada. Vete antes de que llame a seguridad. Solo escúchame, 5 minutos, después me voy y no vuelvo a molestarte». Dudé, después asentí. 5 minutos. Se sentó. Se veía diferente, más delgado, ojeras, como si no hubiera dormido en semanas. «Estoy en problemas», empezó. «Problemas grandes. Las inversiones que hice con el dinero que tomé no funcionaron. Las perdí todas. Y ahora debo más de lo que tomé. Prestamistas me están buscando, gente peligrosa. Y no tengo cómo pagar. ¿Y vienes a mí para qué? Para pedirte ayuda. Una última vez, dame $1 millón, solo uno, para saldar las deudas, y después me desaparezco. No me vuelves a ver, te lo juro». «No, papá, por favor, esta gente es seria. Me van a lastimar. O peor, eso no es mi problema, es tuyo. Por tomar dinero que no era tuyo, por hacer inversiones estúpidas, por vivir más allá de tus medios. Soy tu hijo. Eras mi hijo.
Ahora eres un extraño que me robó y que planeó encerrarme y que me trató como basura. ¿Por qué te ayudaría? Porque si no lo haces, voy a hacer cosas que no quiero hacer, cosas desesperadas, y eso va a reflejarse mal en ti, en tu empresa, en tu nombre. Me estás amenazando. Estoy diciendo la verdad. Si no tengo opciones, voy a tomar las que tenga, y tú vas a sufrir las consecuencias también. Vete, ahora, antes de que llame a la policía. Se levantó, pero antes de irse, dijo, vas a lamentarlo, te lo prometo, vas a lamentar no ayudarme. Salió, y yo llamé al licenciado Vargas inmediatamente. Marco acaba de amenazarme. Necesito protección legal y física si es necesario. Lo documentamos y conseguimos una orden de restricción. Si se acerca otra vez, lo arrestamos. 2 días después, Marco hizo lo que amenazó, pero no contra mí, contra mi empresa. Fue a medios, a periódicos, a sitios de internet, con una historia completamente falsa, diciendo que yo lo había explotado durante años, que había usado su trabajo sin pagarle, que lo había despedido injustamente, que le debía millones. Todo mentira, pero el daño a mi reputación era real. Clientes empezaron a preguntar, socios expresaron preocupación. Hubo artículos online con titulares sensacionalistas. Magnate de la construcción acusado de explotar a su propio hijo. El licenciado Vargas preparó una respuesta legal. Demanda por difamación, con toda la evidencia real, mostrando que Marco nunca trabajó para la empresa, que todo el dinero que recibió fueron regalos o préstamos, que nunca hubo explotación de ningún tipo. La demanda era por 10 millones de pesos. Daño a reputación, pérdidas comerciales, todo documentado. Marco no tenía ni 1 millón, mucho menos 10. Cuando recibió la notificación, entró en pánico. Su abogado lo contactó para negociar. Mi cliente está dispuesto a retractarse públicamente. A cambio de que usted retire la demanda, no es suficiente, respondió el licenciado Vargas. Queremos retractación, disculpa pública y que admita que todo fue mentira, y aún así la demanda sigue, reducida, pero sigue. Al final, Marco no tuvo opción. Emitió una carta pública, admitiendo que había mentido, que estaba enojado con su padre por razones personales, que nada de lo que dijo era verdad. Fue humillante para él, pero necesario para mí. Y la demanda quedó en 2 millones de pesos, que Marco nunca podría pagar, pero que quedaría en su récord, arruinando su crédito, su reputación, su futuro financiero. 3 meses después de la confrontación inicial, los 3 hijos habían caído en diferentes tipos de crisis. Marco estaba siendo perseguido por acreedores. Su casa fue embargada, su coche reposeído. Estaba viviendo en un departamento pequeño, con deudas que nunca podría pagar. Alejandro había perdido su casa también, la que técnicamente era mía. Cuando intentó venderla sin mi permiso, inicié proceso legal y la recuperé. Él y Renata estaban viviendo con los padres de ella, en una situación tensa que estaba destruyendo su matrimonio. Lucía todavía tenía su casa, pero apenas Jorge, su esposo, había descubierto el verdadero motivo de los 500,000 pesos, que no fue para salvar su matrimonio, sino para comprar lujos para Lucía, y estaba considerando divorcio. Los 3 estaban exactamente donde debían estar, enfrentando las consecuencias de sus acciones, sin mi dinero para rescatarlos, sin mis contactos para ayudarlos, solos, como me habían dejado a mí. Y aunque parte de mí se sentía satisfecha, otra parte se sentía vacía, porque no había ganadores aquí, solo perdedores y familia destruida. Una noche, don Felipe vino a cenar. Cocinamos juntos, bebimos vino. Hablamos de todo excepto de mis hijos. ¿Sabes qué es lo más difícil de poner límites?, me preguntó. Que tienes que vivir con las consecuencias, y las consecuencias a veces son dolorosas, pero son necesarias. ¿Tú crees que hice lo correcto? Creo que hiciste lo único que podías hacer: protegerte, proteger lo que construiste, y enseñarles una lección que nadie más les iba a enseñar. ¿Pero a qué costo? Al costo de tu paz mental, de saber que ya no tienes que vivir con miedo, con preocupación constante de cuándo van a volver a tomar de ti.
Eso vale más que cualquier relación basada en mentiras. Tenía razón, pero aún así dolía. 6 meses después de todo, estaba cenando solo en casa cuando tocaron a la puerta. Era tarde, casi las 10 de la noche. Dudé en abrir, pero lo hice. Y ahí estaba Patricia, mi ex esposa, la que me había dejado hace 15 años por otro hombre, la que no había visto desde entonces. Alfonso, dijo, necesitamos hablar sobre nuestros hijos. Miré a Patricia parada en mi puerta. Después de 15 años, se veía mayor, por supuesto. Arrugas alrededor de los ojos, algunas canas, pero seguía siendo la mujer con la que me casé hace 35 años. ¿Qué quieres, Patricia? Solo 10 minutos, por favor. Dudé, pero mi curiosidad ganó. Adelante. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde había confrontado a nuestros hijos 6 meses atrás, donde todo había explotado. ¿Quieres algo de tomar? Agua está bien. Le serví un vaso. Nos quedamos en silencio incómodo por un momento. Los niños me contactaron, dijo finalmente. Hace 2 meses, pidiéndome dinero, diciendo que estaban en crisis, que tú los habías desheredado, que los habías dejado en la calle. ¿Y les diste dinero? No, porque primero llamé a Felipe, tu vecino. Me dio su número hace años, cuando todavía nos hablábamos ocasionalmente, y él me contó la verdad, todo lo que hicieron, todo lo que planearon hacer. ¿Y por qué estás aquí? Porque necesito disculparme, contigo, por los hijos que criamos, por mi parte en crear los monstruos en los que se convirtieron. Tú no estuviste ahí. Te fuiste hace 15 años. Exactamente. Me fui y los dejé contigo, sabiendo que tú les darías todo, porque siempre lo hiciste. Y en lugar de quedarme y ayudarte a criar hijos responsables, huí, persiguiendo mi propia felicidad. Y tú te quedaste solo con la responsabilidad. Fue tu decisión irse, lo sé, y fue la decisión más egoísta de mi vida. Y nuestros hijos pagaron el precio, porque sin mí ahí para equilibrarte, tú les diste demasiado. Y ellos nunca aprendieron a valorar nada. ¿Viniste solo a disculparte? No, también vine a contarte algo que necesitas saber sobre por qué son como son. Te escucho. Patricia respiró profundo. Cuando me fui hace 15 años, no fue solo porque me enamoré de otro hombre. Fue porque ya no podía ver lo que estábamos haciendo a nuestros hijos. Marco ya tenía 17, ya estaba mintiendo, manipulando, tomando dinero de tu cartera y tú no querías verlo. ¿Sabías eso? Lo sabía y traté de decírtelo, pero cada vez que lo hacía, tú lo defendías. Ya decías que era normal, que todos los adolescentes hacen cosas así, que iba a madurar, pero yo veía algo más. Veía a un niño que había aprendido que podía salirse con la suya, con cualquier cosa, porque papá siempre lo iba a proteger. Si tan preocupada estabas, ¿por qué no te quedaste para ayudarme a corregirlo? Porque traté, durante años, y tú nunca me escuchaste. Siempre fui la mala de la historia, la mamá estricta, la que no entendía, y me cansé de pelear, me cansé de ser la villana, así que huí, como una cobarde. ¿Y a dónde te llevó eso? ¿A la felicidad que buscabas? Patricia sonrió tristemente. El hombre por el que te dejé me dejó 2 años después, por una mujer más joven, y pasé los siguientes 13 años sola, trabajando, viviendo con la culpa, preguntándome cómo habrían resultado las cosas si me hubiera quedado. ¿Y ahora qué? ¿Vienes buscando redención? ¿Perdón? No espero que me perdones, no lo merezco. Solo vine a decirte que no estás solo en esto, que yo también fui responsable, y que lo que hiciste, al ponerles límites, al cortarlos financieramente, fue lo que yo debía haber tenido el valor de hacer hace 20 años. Entonces, ¿crees que hice lo correcto? Creo que hiciste lo único que podías hacer, pero también creo que hay algo más que necesitas hacer. Algo que yo nunca pude hacer cuando tuve la oportunidad. ¿Qué? Darles una última oportunidad de redención, no de restaurar lo que había. Eso está roto más allá de cualquier reparación, pero de construir algo nuevo, algo honesto. Si ellos realmente quieren, ya intentaron manipularme una vez más, con Lucía trayendo a los niños, con Marco mintiendo a los medios.
No van a cambiar. Tal vez no, probablemente no, pero merecen la oportunidad de intentarlo, no por ellos, sino por ti, para que puedas vivir el resto de tu vida sabiendo que hiciste todo lo posible, que no cerraste la puerta completamente. ¿Y si usan esa oportunidad para traicionarme otra vez? Entonces la cierras para siempre, con cero culpa, con cero arrepentimientos, porque les diste la oportunidad y ellos la desperdiciaron. Patricia se levantó. Solo piénsalo. Y Alfonso, lo siento por todo, por fallarte como esposa, por fallar a nuestros hijos, por no tener el valor que tú tuviste. Se fue. Y yo me quedé pensando en sus palabras durante días, semanas. ¿Debía darles una última oportunidad? ¿O eso sería solo invitar más dolor? Decidí consultarlo con la persona que más confiaba. Don Felipe. Es una decisión difícil, me dijo, pero Patricia tiene razón en algo. Si los cortas completamente sin darles oportunidad de cambiar, siempre te preguntarás qué hubiera pasado si. Pero si les das la oportunidad y la desperdician, puedes cerrar ese capítulo sin remordimientos. ¿Y cómo les doy esa oportunidad sin ponerme en riesgo? Con condiciones muy claras, muy estrictas y con consecuencias inmediatas si las rompen. ¿Qué tipo de condiciones? Escríbelas, piénsalas bien y después, si decides hacerlo, convócalos, preséntales tu oferta y déjalos decidir. Pasé 2 semanas escribiendo las condiciones, revisándolas, ajustándolas, asegurándome de que fueran justas pero firmes. Finalmente, estuve listo. Llamé a cada uno de mis hijos, individualmente. Necesito verte, es importante, pero solo si estás dispuesto a escuchar sin interrumpir, sin discutir, sin manipular. Si aceptas esas condiciones, podemos hablar. Si no, esta será la última vez que tengamos contacto. Los 3 aceptaron, curiosidad, desesperación o tal vez un último intento de manipulación. No sabía cuál era su motivación, pero aceptaron. Los cité en mi casa, un sábado por la mañana, a diferentes horas. Quería hablar con cada uno por separado. Marco llegó primero, a las 9 en punto. Se veía terrible. Había perdido mucho peso, ropa arrugada, sin afeitar, los ojos hundidos. Gracias por venir, dije. No tenía opción. Necesito hablar contigo. No, yo necesito hablar contigo. Y tú vas a escuchar. Después puedes decidir. Le entregué un documento, 3 páginas, con mis condiciones. Léelo completo y después decidirás si aceptas o no. Marco leyó en silencio, su expresión cambiando con cada párrafo. Las condiciones eran simples pero estrictas. 1. Admisión completa de todos los errores, sin excusas, sin justificaciones. Aceptación total de responsabilidad. 2. Reembolso de todo el dinero tomado, no inmediatamente, pero con un plan de pagos documentado, sin importar cuánto tiempo tome. 3. Cero acceso a cualquiera de mis cuentas o activos. Ninguno, nunca más. 4. Terapia obligatoria, individual y familiar, con un terapeuta que yo aprobaría. 5. Contacto limitado, una vez al mes, en lugar público, por 1 hora, por 6 meses. Después evaluaríamos si continuar. 6. Si en algún momento intentaban manipular, mentir o tomar ventaja, el acuerdo terminaba inmediatamente, sin segunda oportunidad. 7. El testamento permanecía como estaba, sin herencia garantizada. Si al final de mi vida decidía dejarles algo, sería por mi decisión, no por su derecho. Marco terminó de leer. Esto es imposible. ¿Cómo voy a pagarte 8 millones de pesos? No tengo trabajo, no tengo nada. Entonces consigues trabajo, pagas lo que puedas, aunque sean 1,000 pesos al mes, aunque tome 30 años, pero pagas, porque esa es la única manera de demostrar que realmente te arrepientes. Y si no acepto, entonces esta es la última vez que nos vemos. No hay herencia, no hay relación, no hay nada. Tú decides. Marco miró el documento durante largo tiempo. Después, necesito pensarlo. Tienes 1 semana. Después la oferta expira. Se fue sin decir más.
Alejandro llegó a las 11, más presentable que Marco, pero igual de nervioso. Le di el mismo documento, las mismas condiciones. Su reacción fue diferente. Papá, esto es un castigo, no una oportunidad. Es una oportunidad de demostrar que puedes cambiar, que puedes ser responsable, que puedes ser digno de confianza. Si lo ves como castigo, entonces no has aprendido nada. Pero 6 meses de solo vernos una vez al mes es más de lo que merecen, después de lo que planearon hacerme. Deberían estar agradecidos de que siquiera estoy ofreciendo esto. ¿Y la terapia? ¿Por qué? Porque claramente hay problemas profundos que no puedo resolver solo y que ustedes tampoco pueden. Necesitan ayuda profesional y yo también la necesito para procesar todo esto. Alejandro guardó el documento. También necesito pensarlo. 1 semana. Después la oferta desaparece. Lucía llegó a la 1, con los ojos rojos de llorar, pero sin los niños, lo cual aprecié. Le di el mismo documento. Ella leyó llorando. Papi, yo sé que la cagamos, sé que no merecemos esto. Pero por favor, mis hijos, tus nietos, no merecen perder a su abuelo. Los niños pueden verme. Eso está separado de esto. Ya arreglé visitas supervisadas, 2 veces al mes, con una mediadora neutral, para protegerlos a ellos y a mí. ¿Y yo no puedo estar presente? No, porque no confío en que no intentes usarlos para manipularme otra vez. Como lo hiciste hace 3 meses, fue un error. Fue calculado y cruel usar a tus hijos como armas emocionales y no voy a permitir que pase otra vez. Lucía lloró más fuerte. Lo siento, papi, de verdad lo siento. Si realmente lo sientes, demuéstralo. Acepta las condiciones, haz el trabajo, cambia. Y tal vez, con tiempo, podamos reconstruir algo. No lo que teníamos, eso está muerto, pero algo nuevo. ¿Me darías 1 semana para pensarlo? 1 semana, como a tus hermanos. La semana pasó lentamente. Cada día me preguntaba si alguno aceptaría, si esto era una pérdida de tiempo, si solo estaba preparándome para más decepción. El día 7 recibí 3 llamadas, 1 de cada hijo. Marco fue el primero. Acepto. Todas las condiciones. Empiezo terapia la próxima semana y ya conseguí trabajo, en construcción, cargando materiales. No es mucho, pero es honesto. Y de cada pago, apartaré lo que pueda para empezar a pagarte. Bien, nos vemos el primer sábado del próximo mes, en el café del centro, a las 10 de la mañana. Alejandro llamó 1 hora después. También acepto. Ya hablé con Renata. Ella también va a ir a terapia. Y yo conseguí trabajo como vendedor. Comisiones. No es lo que estoy acostumbrado, pero es un comienzo. Primer sábado del mes. Mismo café. A las 11. Lucía fue la última. Acepto, papi, todo. Y ya empecé a buscar terapeuta. Y quiero que sepas que voy a trabajar en ser mejor. No por la herencia, no por el dinero, sino porque quiero que mis hijos tengan un abuelo. Y quiero ser una hija de la que puedas estar orgulloso otra vez. Primer sábado, a las 12, mismo lugar. Colgué y me quedé sentado en silencio. ¿Habían aceptado porque realmente querían cambiar? ¿O solo porque no tenían otras opciones? El tiempo lo diría. El primer sábado llegó. Me reuní con Marco primero, en el café. Llegó temprano, con ropa de trabajo limpia. Se veía cansado, pero había algo diferente en sus ojos. Hola, papá. Marco. Nos sentamos, pedimos café, y durante 1 hora hablamos, no sobre dinero, no sobre el pasado, sobre el presente, su trabajo, su terapia, sus planes. El terapeuta me hizo escribir una lista. Me dijo, de todas las veces que te mentí, que te robé, que te usé. La lista fue tan larga que necesité 20 páginas y cada entrada fue como un puñal, porque no me había dado cuenta de cuánto daño te hice, cuántas veces te traicioné. ¿Y cómo te hace sentir eso? Avergonzado, asqueado conmigo mismo y determinado a ser mejor, aunque tome el resto de mi vida. La hora terminó. Nos despedimos sin abrazarnos, pero con respeto mutuo. Era un comienzo. Alejandro llegó a las 11, más nervioso que Marco, pero igual de serio. Papá,
quiero que sepas que hablé con todos los acreedores, con todos a los que les debo dinero, y armé un plan. Va a tomar años, pero voy a pagar todo, cada peso, incluyendo lo que te debo a ti. ¿Cómo va el trabajo? Difícil. Estoy acostumbrado a que las cosas sean fáciles, a que el dinero llegue sin esfuerzo. Pero vender comisiones, tienes que trabajar por cada venta, y es humillante a veces, pero también es liberador, porque cada peso que gano es mío. Lo gané, nadie me lo regaló. También pasamos una hora, también sin abrazos, pero con un poco menos de tensión. Lucía llegó a las 12, con una carpeta. Papi, quiero mostrarte algo. Abrió la carpeta. Adentro había documentos, comprobantes de pago, a su terapeuta, a programas de educación financiera que estaba tomando, a clases de crianza. Quiero ser mejor, no solo para ti, para mis hijos, para que no crezcan pensando que pueden manipular a la gente, que el dinero es lo más importante, que la familia es solo una transacción. Me alegra escuchar eso, y quiero que sepas que no espero tu perdón, no todavía, tal vez nunca, pero espero ganármelo, con tiempo, con acciones, con cambio real. Esa primera reunión terminó, y yo me fui a casa sintiéndome esperanzado, cautelosamente, pero esperanzado. Los siguientes meses fueron similares. Una reunión al mes con cada uno, conversaciones honestas, reportes de progreso, comprobantes de pagos pequeños pero consistentes hacia sus deudas. No todo fue perfecto. Hubo deslices, momentos donde Marco volvía a sus viejos hábitos de hacer excusas, donde Alejandro trataba de pedir solo un pequeño préstamo, donde Lucía intentaba extender la hora permitida. Pero cada vez que pasaba, yo les recordaba las condiciones, y ellos se corregían, se disculpaban y seguían adelante. 6 meses después de empezar este proceso, hicimos una reunión especial, los 4 juntos, por primera vez desde la confrontación inicial. Nos sentamos en el mismo café, todos con café, todos nerviosos. Quiero decir algo. Empecé. Han pasado 6 meses. Y he visto progreso. En los 3 no es perfecto, pero es real, y eso significa algo. Gracias, papá, dijo Marco, por darnos esta oportunidad. No la merecíamos. No, no la merecían, pero se la di de todas formas. ¿Y saben por qué? Los 3 negaron con la cabeza, porque aprendí algo en estos 6 meses, que guardar rencor, vivir con odio, cerrar puertas completamente, eso me estaba destruyendo tanto como les destruía a ustedes. Y no quería pasar el resto de mi vida siendo un hombre amargado, lleno de rabia. Así que les di la oportunidad, no solo por ustedes, por mí. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía. Ahora continuamos. Otro año de reuniones mensuales, de terapia, de pagos. Y después veremos dónde estamos, si hemos construido algo real o si esto fue solo temporal. Pero, ¿hay esperanza?, preguntó Alejandro, de que algún día volvamos a ser familia. No vamos a volver a ser lo que éramos. Eso está muerto, pero podemos construir algo nuevo, algo mejor, basado en honestidad, en respeto, en reciprocidad. Si ustedes realmente quieren, queremos, dijeron los 3 al unísono. Entonces seguimos trabajando. 2 años después de la confrontación inicial, mi vida era completamente diferente. Mis hijos no eran perfectos, pero eran mejores, más honestos, más responsables. Y lentamente, muy lentamente, estábamos reconstruyendo. Marco había pagado ya 200,000 pesos de su deuda. Le faltaban millones, pero pagaba consistentemente, sin falla, y ya no le importaba el dinero fácil. Estaba orgulloso de su trabajo honesto. Alejandro había reconstruido su matrimonio. Él y Renata estaban mejor que nunca, viviendo dentro de sus medios, sin lujos innecesarios, pero felices, genuinamente felices. Lucía era una madre diferente, enseñándole a sus hijos el valor del trabajo, del esfuerzo, de ganarse las cosas. Y aunque nuestras visitas seguían siendo supervisadas, podía ver la diferencia en cómo criaba a mis nietos. En cuanto a mí, había encontrado algo que no sabía que necesitaba: paz. Ya no vivía con miedo de ser usado,
de ser manipulado, de ser visto solo como una fuente de dinero. El testamento seguía igual, sin herencia garantizada, y se los había dicho claramente: si al final de mi vida decido dejarles algo, será por mi decisión, porque construimos una relación real, no porque sea su derecho. Y extrañamente, eso parecía motivarlos más que cualquier promesa de dinero. Una tarde, don Felipe vino a cenar. Cocinamos juntos como habíamos hecho cientos de veces en estos 2 años. «Te ves feliz», me dijo, «diferente a como estabas hace 2 años. Me siento diferente, más ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme». «Porque te lo quitaste». El peso de relaciones tóxicas, de expectativas no correspondidas, de amor unilateral. ¿Crees que hice lo correcto? Al darles otra oportunidad, creo que hiciste lo único que podías hacer con tu conciencia tranquila. Y funcionó, no porque ellos cambiaron mágicamente, sino porque tú pusiste límites y los mantuviste, y eso les enseñó algo que nadie más les había enseñado: que las acciones tienen consecuencias, que el amor no es incondicional cuando hay abuso, y que el respeto se gana, no se exige. Sabes, durante mucho tiempo me sentí culpable, por ser duro, por cortarlos, por no ser el padre que debía ser. ¿Y ahora? Ahora entiendo que fui exactamente el padre que necesitaban, no el que querían, el que necesitaban. Y aunque tardé décadas en serlo, al menos finalmente lo fui. Esa noche, después de que don Felipe se fue, me senté en mi terraza, con un whisky, mirando las estrellas, y pensé en todo lo que había pasado. Desde esa noche, cuando escuché a Marco hablar dormido, cuando mi mundo se derrumbó, cuando descubrí que mis hijos me veían solo como un obstáculo, como algo de lo que deshacerse, pero también pensé en lo que vino después: la confrontación, la protección de mis activos, los límites establecidos, la oportunidad dada, el crecimiento logrado, y me di cuenta de algo fundamental: no había ganadores ni perdedores en esta historia, solo había supervivientes, personas que habían cometido errores enormes, que habían causado dolor indescriptible, pero que también habían encontrado la manera de crecer a partir de ese dolor. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo. El amor familiar no significa aceptar abuso, no significa permitir que te usen, no significa sacrificarte hasta que no quede nada de ti. El verdadero amor incluye límites, incluye consecuencias, y a veces incluye alejarte de las personas que amas para enseñarles que no pueden tratarte como basura. Escuché a mi hijo planear deshacerse de mí, y en lugar de derrumbarme, me defendí. Protegí lo que había construido. Y después, cuando estaban en el suelo, cuando lo habían perdido todo, les ofrecí una mano, no para levantarlos completamente, sino para ayudarlos a aprender a levantarse solos. Y funcionó, no perfectamente, no rápidamente, pero funcionó, porque al final las personas pueden cambiar, si realmente quieren, si tienen la motivación correcta y si alguien les enseña que deben hacerlo. Desde Monterrey, con 59 años y una vida reconstruida, les deseo valor. El valor para poner límites, el valor para exigir respeto y el valor para dar segundas oportunidades cuando se las ganan. Mis hijos planearon deshacerse de mí, pero yo me deshice de la versión de ellos que me estaba destruyendo y les di la oportunidad de convertirse en algo mejor. No todos la tomaron inmediatamente, pero eventualmente lo hicieron. Y hoy, aunque nuestra relación no es lo que era, es algo más valioso, es real. Y eso, al final del día, es todo lo que realmente importa.